Buonasera. Entiendo que los que han tenido la curiosidad de venir ahora a escucharme han visto la exposición que estoy en estos momentos presentando en el Palazzo Buen Compagni y ya saben cómo las gasto. Mi estrategia consiste en utilizar el fake como un mecanismo no para engañar, sino para hacer una pedagogía que desvele las artimañas del engaño, los mecanismos del engaño, y por lo tanto ayude al espectador a reaccionar críticamente frente a la avalancha de imágenes que hoy nos asalta y que muchas veces nos dejan sumido en un clima de gran confusión, de gran incerteza, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos de confiar o hemos de dudar de las imágenes? Me parece muy oportuno hablar de este tema cuando he llegado esta mañana de Milán, porque ayer y anteayer estuve participando en un simposium en la Universidad Bocconi, precisamente organizado por la Fundación Veronesi, Umberto Veronesi, que tenía como objeto un debate sobre el tema de la posverdad, las fake news en la democracia, ¿no? Un encuentro de intelectuales, de periodistas, de políticos, que ponía sobre la mesa la problemática que hoy padecemos de las fake news y de la posverdad, ¿no? A mí, escuchando este tipo de debate, me parecía pertinente. Hace 40 años que estoy combatiendo contra la posverdad y contra las fake news desde el ámbito propio de la fotografía. La fotografía ha sido un instrumento para imponer certezas y muchas de las veces estas certezas obedecían a intereses oscuros, ¿no? Y es verdad, está muy bien que por fin también desde los instrumentos del poder cultural y del poder político y del poder mediático haya una voluntad de reflexión y de enmienda respecto a cómo la información se disemina, ¿no? Entonces, está muy bien intentar regular la verdad, intentar regular la mentira, pero en el fondo esto nos lleva a cuestiones de tipo ontológico y filosófico. ¿Qué es la verdad? La verdad no existe, la verdad es una búsqueda, la verdad es un proceso, ¿no? André Gide, el escritor francés, dijo una vez, y yo abogo por esta expresión, dijo: alabad a los que buscan la verdad, pero desconfiad mucho de los que pretenden haberla encontrado. Por lo tanto, hay que mantener una actitud de intentar llegar a los hechos, si es que hay hechos o no hay más que experiencias, que a lo mejor solo hay percepciones, y la verdad no es más que una suma de percepciones que podemos dar en un cierto contrato social como válida. Mi trabajo, por lo tanto, trata de estas cuestiones. Hemos visto Sputnik en la exposición, he hecho varias visitas comentadas y me gustaría hoy dedicar la sesión a otros proyectos que no tienen la historia, ni los medios de comunicación, ni los archivos como objeto de análisis, como caso de estudio, sino precisamente el propio mundo del arte, el propio mundo de la fotografía. Es decir, si vamos a criticar a los periódicos, a la estructura académica, a la ciencia, a la religión, a todas las plataformas autoritarias que infunden conocimiento, que infunden información, ¿por qué no hacer una autocrítica empezando por nuestro propio universo, que es el universo del arte, el universo de la fotografía? Y en base a esta propuesta me gustaría mostrar algunos trabajos que he hecho que tienen que ver con estas cuestiones. El primero de estos proyectos de los que querría hablar se titula El artista y la fotografía. Es una instalación que he venido presentando normalmente en museos de arte, pero en museos de arte particulares. En ese proyecto yo no me presento como artista, sino como un historiador que, por una serie de vicisitudes y fortuitas, ha encontrado los residuos de experiencias hechas con la fotografía por grandes fotógrafos. Por ejemplo, por Picasso.
Picasso es un célebre pintor que también ha trabajado en la cerámica, ha trabajado con la escenografía, ha trabajado con muchos medios. Pero, ¿cuál ha sido la relación de Picasso con la fotografía? El Museo Picasso de París presentó 3 exposiciones fotográficas, 3 exposiciones de Picasso en relación a la fotografía, comisariadas por Anne Baldessari. Por lo tanto, había ya un telón de fondo en el que, efectivamente, es perfectamente creíble que Picasso también ha hecho fotografías. Además, como es sabido, Picasso colaboró con un fotógrafo, André Villers, cuando vivió en Bologí, en el sur de Francia, y juntos hicieron trabajos en el que Villers hacía unos paisajes y Picasso intervenía con unos decoupage, con unos cutouts, con unas formas geométricas muy picassianas, ¿no? Por lo tanto, el proyecto es muy sencillo. Yo voy a Bologí, me encuentro con André Villers y le pido que me deje utilizar esta fotografía. Este es un retrato que tomó él. Entonces, este retrato yo lo intervengo y ya tenemos a Picasso convertido en fotógrafo. Muy bien. Estos son los trabajos que André Villers y Picasso realizaron a principios de los años 60. Y entonces yo empiezo mi narración. Resulta que en una casa de la Camarga en la que Villers y Picasso se reunieron para hacer este tipo de experiencias colaborativas, dejaron olvidado un sobre de papel fotográfico. Y en este sobre de papel fotográfico habían las imágenes descartadas, las imágenes que no utilizaron, las imágenes que técnicamente no tenían el nivel de calidad necesaria, ¿no? Entonces, fijémonos, a la derecha tenemos una fotografía realmente realizada por Picasso y Villers. A la derecha, una que he hecho yo. Esta la he hecho yo. Esta la ha hecho Picasso. Esta la he hecho yo. Y esta también. 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 Y al final resulta que mis imágenes de Picasso son mucho mejores que los Picassos originales, ¿no? Entonces, el tema es... Porque yo soy mejor fotógrafo, no porque Picasso no sea bueno. Entonces, la idea es, sigamos, para que eso sea convincente, ¿quién tiene que mostrar ese trabajo? Lo tiene que mostrar el Museo Picasso de Málaga. Es decir, si yo convenzo al Museo Picasso de Málaga que exponga esos trabajos, nadie va a dudar, aunque yo no diga nada, nadie va a dudar que esas imágenes tan típicamente picassianas, que combinan ese universo picassiano de los toros, de la tauromaquia, de la mitología, nadie lo dará, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues convenzo a los directores de esa institución para que me dejen mostrar, no en una sala noble, pero sí en unas dependencias del museo, los resultados del hallazgo fortuito de unas pruebas de trabajo, de unos bocetos que no son obras porque no están firmadas, ¿no? Entonces yo hago una presentación, una conferencia de prensa hacia los periodistas, donde jugando con las utilidades del lenguaje, con la demagogia, como hacen los políticos o los periodistas, ¿no? Pues simplemente digo toda una serie de frases que individualmente ninguna de ellas es falsa, pero todas ellas inducen al visitante a creer que eso es un Picasso. Por ejemplo, digo, estas son unas imágenes que ayudan a entender el proceso de creación del maestro. Yo no digo quién es el maestro, pero estamos en el Museo Picasso. Son imágenes que no son obras porque no están firmadas. Claro que no están firmadas, porque pobre Picasso está más muerto que un patatús, ¿no? Y son unas imágenes que realmente nos dan cuenta de ese universo exuberante, no sé qué, del genio. Entonces, yo digo genio, todo el mundo entiende Picasso. Y entonces cuelgo esas imágenes en el Museo Picasso, con unos catálogos de Picasso, con unos labels, unas cartelas que pone el Minotauro a la espera de Teseo, no sé qué, o sea, títulos típicamente picassianos. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente todos los periódicos de Málaga dicen imágenes inéditas de Picasso en su casa natal. De 7 periódicos que hay en Málaga,
5 dieron la noticia como auténtica. El historiador Joan Fontcuberta encuentra obras inéditas de Picasso que se exponen en su casa natal. Es decir, este es un experimento que demuestra hasta qué punto, en realidad, no miramos con los ojos transparentes, sino que proyectamos lo que queremos ver. Si esto está presentado en el Museo Picasso, si esto parece un Picasso, si hay unos elementos de contexto que nos remiten a Picasso, conclusión, esto es un Picasso. Y ahí está el error. Y esto es lo que nos pasa casi siempre, sin que nos demos cuenta. Y este proceso lo he venido haciendo con muchos artistas. Con Miró, con Picasso, con Dalí, con Tapies, con todos los artistas españoles que me han parecido interesantes, ¿no? Por ejemplo, Dalí. Dalí, otra vez, con su cámara, Dalí fotógrafo. Y una serie de imágenes en Cadaqués, en Portlligat, donde vive Picasso, etc. Imágenes que nos remiten a este estilo picassiano, ¿no? Imágenes que nos remiten a unos elementos que configuran precisamente esta noción de lo picassiano. Por lo tanto, esto viene a ser una especie de parodia irónica de cómo se construye un artista. Un artista se construye a base de unas nociones perfectamente elaboradas, ¿no? El estilo, un cierto universo temático, ¿no? Los estilemas, los elementos que de manera unitaria nos remiten, nos evocan una cierta manera de hacer que reconocemos, que identificamos como propia de un estilo, de un artista, ¿no? Miró con sus ejemplos también, ¿no? Es decir, imágenes perfectamente mironianas. Si esto lo vemos en la Fundación Miró de Barcelona, evidentemente, pues el efecto será todavía más intenso, ¿no? más difícil de negar, ¿no? El siguiente ejemplo se basa en una estrategia parecida, pero tal vez más sofisticada. Hay cerca de la ciudad de Lleida, en Cataluña, una fábrica de maquinaria agrícola que se llama Trepat. Esta fábrica fue fundada en 1914 por Josep Trepat Galceran, un empresario que procedía del mundo agrario y que se dio cuenta de que en el momento en que las parcelas de explotación agraria se iban agrandando, se haría necesario maquinizar, automatizar el trabajo. Y empezó a construir segadoras, en fin, maquinaria destinada al campo, ¿no? Esta fábrica se abre en 1914 y cierra debido a la crisis económica a final de los años 70. Por lo tanto, en casi todo el siglo XX ha constituido un pilar, un motor económico de la región que, lógicamente, como cualquier otra corporación de estas características, pues ha requerido la utilización de la fotografía para sus campañas publicitarias, para documentar sus catálogos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que si vamos al archivo de esta fábrica, como yo he hecho, encontraremos imágenes fotográficas hechas según los patrones estilísticos de toda la evolución de las vanguardias fotográficas del siglo XX. Encontraremos imágenes constructivistas, imágenes que nos parecen hechas por fotógrafos de la Bauhaus, imágenes de la nueva objetividad alemana, imágenes del realismo socialista, imágenes del documentalismo humanista, hasta llegar a la fotografía contemporánea. Es decir, se trataría, por lo tanto, de aplicar a ese archivo, a ese repertorio, ese repositorio de imágenes de todos los estilos, una selección que vaya a filtrar justamente aquellas imágenes que podrían haber sido hechas por este fotógrafo o por aquel otro en función, otra vez, de los estilos que asignamos mentalmente en base a nuestra cultura de la historia del arte a estos fotógrafos. Por ejemplo, Man Ray. Y aquí tenemos una foto de Man Ray. Pero yo esta foto de Man Ray, este autorretrato, pongo detrás la fábrica Trepat de Lleida. Y entonces explico una historia. El señor Trepat era un filántropo que viajaba por el mundo y cuando iba a firmar contratos a París, a Londres, a Milán, donde fuera, pues intentaba ponerse al día del diseño, de la arquitectura, del arte, de la fotografía. Y entonces invitaba a los fotógrafos de relieve de ese momento pues, a venir a su fábrica y encargarles los trabajos. De manera que aquí tenemos a Man Ray trabajando en la fábrica Trepat. De nuevo, yo no miento.
Lo que pasa que induzco a la confusión. La cartela de esta foto es Man Ray, punto. Al fondo, la fábrica Trepat. Es verdad, Man Ray, al fondo la fábrica Trepat. Pero si alguien ve esto, dice, ah, mira, Man Ray estuvo haciendo fotos en la fábrica Trepat. ¿Y qué fotos hacía? Esta. ¿Cuál es la foto que en realidad hizo Man Ray? Esta. ¿No? Es decir, hizo un boceto que luego lo perfeccionó en París con Meret Oppenheim de modelo. Bueno, entonces voy pasando revista también a una serie de fotógrafos, de grandes autores de la vanguardia, que todos reconocemos si tenemos un cierto conocimiento de esa historia de la fotografía. Por ejemplo, tenemos ahora mismo aquí en Fotoindustria una magnífica exposición de Rodchenko. Rodchenko y la fábrica de Trepat al fondo, otra vez. Entonces, algunas fotos de Rodchenko. Algunas fotos, y ahora de repente yo encuentro esta imagen en el archivo, o esta imagen, o esta, o esta, o esta. Es decir, imágenes perfectamente rochianas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que son auténticas, hechas por fotógrafos anónimos de ese momento que, en base a ese zeitgeist, pues interpretaban la realidad según esas miradas, esos estilos, esas perspectivas típicamente de la Bauhaus, típicamente del constructivismo, del suprematismo, etc., ¿no? Moholy-Nagy, famoso retrato tomado por su mujer, Lucia Moholy, también Moholy-Nagy con la fábrica Trepat al fondo. Y Moholy-Nagy haciendo pues, fotogramas, publicidad, carteles, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el objeto de una exposición que evidentemente necesita de una serie de elementos escenográficos que restituyen esa atmósfera de, en fin, de la Bauhaus, de esa arquitectura geometrista, etcétera, etcétera, ¿no? Y se trata de dar incluso pues, algunos elementos artísticos reales del momento para que ayuden a crear una atmósfera, una escenografía que reafirme, que corrobore, ¿no? Que acredite la originalidad y la autenticidad de estos materiales históricos, ¿no? Entonces, como elementos interesantes en los dispositivos de esta exposición, que por cierto esta exposición se hizo en el Festival de Arles, teniendo otra vez la complicidad de François Hebel, pues en esta exposición todos los elementos en display, en la muestra, no tenían unas cartelas, sino que tenían simplemente un número que remitían a la hoja de sala. Pero cuando íbamos a la carpeta que contenía las hojas de sala, estaba vacía. Entonces, los visitantes se enojaban, iban al guardián de la sala y decían, oiga, que faltan las hojas de sala. Y decían, sí, la gente se los ha llevado, pero traerán más mañana. Entonces, volvíamos mañana y la caja seguía vacía. Y así todo el tiempo de la exposición. Es decir, que al no dar la información tampoco teníamos que mentir, tampoco teníamos que decir que esas fotos no eran de Man Ray, ni de Moholy-Nagy, ni de Rodchenko, que eran puras imágenes anónimas en las que nosotros proyectábamos esas ganas de que fuesen realmente Man Ray, Rodchenko y Moholy-Nagy. Con esa exposición hay un libro de artista que me he divertido mucho haciéndolo, que tiene muchas trampas, tiene muchos trucos, pero en este caso se remite al lector a las páginas del fondo en el que hay toda la información de cada obra. Y me cachis la mar, resulta que esas páginas están rotas, faltan. Entonces, compramos un ejemplar, nos han dado un ejemplar en mal estado, lo cambiamos y vuelven a faltar las mismas páginas y así sucesivamente hasta que por fin nos damos cuenta de que por muchos ejemplares que compremos, siempre esas páginas van a estar faltando, ¿no? Bueno, y voy llegando al meollo de la cuestión. Inventar fotógrafos. O sea, me encanta inventar fotógrafos. Es algo que no puedo remediar. Y es que además es muy fácil porque yo creo que en el fondo el engaño es posible porque la gente quiere ser engañada. Nos complacen las historias de cuentos de hadas, las historias de Papá Noel, las historias de los Reyes Magos. Entonces, necesitamos la mínima argumentación posible para creernos este tipo de cuentos, ¿no? De todas maneras, antes de entrar en los fotógrafos que he inventado, me gustaría hablar de una novela reciente de William Boyd, que es un escritor inglés que tiene muchos registros desde
textos de gran calidad hasta guiones de James Bond, ¿no? Y su última obra se titula Sweet Cares y es la historia de una fotógrafa que es Amory Clay. Amory Clay es una fotógrafa que empieza en los años 20 y 30, que vive la eclosión del nuevo fotoperiodismo en la República de Weimar, que luego fotografiará la crisis de la depresión americana a finales de los años 20, que luego estará de reporter en la Segunda Guerra Mundial, que acompañará a Robert Capa en el desembarco en Normandía, que luego estará en la Guerra de Corea. En fin, una fotógrafa que con sus ojos, con su cámara, atraviesa la crónica de todo el siglo XX, ¿no? Muy interesante porque el libro además está ilustrado con fotografías de Amory Clay. Es decir, nosotros leemos el libro y creemos estar leyendo una biografía. O sea, está hecho con un registro, con un género literario que es el de la biografía. Y solo al final descubrimos que todo es inventado, que todo es ficción, y que el fotógrafo lo que ha hecho ha sido ir a buscar a un rastro, a un mercadillo de pulgas, pues imágenes anónimas, vernaculares, de aficionados, para confeccionar su relato. Y a través de ese relato, William Boyd crea un personaje que es Giselle Freund, que es Berenice Abbott, que es Margaret Bourke-White, que es Diane Arbus, que es decir, una especie de compendio de mujer activa dentro del mundo de la fotografía, con una energía, con unos dotes, con un talento excepcional, porque es justamente la fusión de todas estas mujeres de talento que han constituido la historia de la fotografía a lo largo del siglo XX, ¿no? Es decir, que en el fondo se trata de jugar con los registros, de jugar cuál es nuestro chip de lectura cuando nos confrontamos a este tipo de explicación. ¿Es una biografía auténtica? ¿Estamos ante la crónica de unos hechos verídicos o puramente es el relato de unas invenciones producto de la imaginación de William Boyd que nos hablan pues, de la historia de la fotografía y de toda una serie de sucesos que nos son interesantes en tanto que aficionados o que diletantes de la imagen, ¿no? Entonces voy a pasar del campo de la literatura al de la fotografía. Vivian Maier. Bueno, tengo que hacer una confesión. O sea, Vivian Maier la he creado yo. La he creado yo, pero a través de unas técnicas que son muy fáciles de explicar. Primero, el hallazgo fortuito. O sea, en la historia de la fotografía de los fotógrafos ficticios, o sea, el primer paso siempre es una maleta llena de negativos, una maleta llena de fotos, un encuentro en la cueva de Alibaba de un rastro de unas fotos anónimas que nadie hace caso y que de repente alguien las descubre y se da cuenta de que en medio de toda esa vulgaridad hay un tesoro, oro reluciente, ¿no? Y ese fue el caso para Vivian Maier. O sea, yo encontré un archivo de más de 100.000 fotografías que me parecieron interesantes si se articulaba bien el dispositivo de visionado y el ensamblaje, el contexto de promoción del trabajo, ¿no? Para eso no podía hacerlo directamente. Si ese trabajo se asociaba a mi nombre, enseguida se hubiesen creado suspicacias, recelos, ¿no? Por lo tanto, necesitaba un testaferro, necesitaba a un historiador digamos, figura interpuesta que diese la cara por mí. Y entonces, le pedí a un compañero que tengo en Chicago que actuase como si fuese un historiador, un escritor que estaba buscando imágenes de Chicago para escribir un libro y que fuese siguiendo las instrucciones que yo le daba, ¿no? Entonces, eso fue realmente muy fácil de hacer. Es decir, simplemente en la medida en que empezamos a vender tirajes y a convencer
a coleccionistas, a galeristas y a museos, pues montamos un pequeño negocio que consiste en vender la marca Vivian Maier como una autora de la street photography, como una revelación, como alguien que ha estado haciendo un trabajo soterrado. Recordáis, hay que vestirlo con una historia que sea interesante. En este caso es la historia de Mary Poppins, ¿no? Una nanny, ¿no? Una babysitter que trabaja en Chicago, que cuida a una familia, que viene de una extracción humilde, pero que tiene una gran cultura, que tiene una gran visión y que tiene una obsesión para fagocitar el mundo que le rodea con su cámara Rolei. Es decir, a todas partes viaja con su cámara, va haciendo fotos, pero son unas fotos que ella se guarda y no ve nadie, hasta que nosotros, el equipo que estamos detrás, la descubrimos y la empezamos a divulgar, ¿no? Entonces, de Vivian Maier hemos hecho realmente un bestseller, una vedette, y solo ahora pues empezamos a reconocer que la autoría es nuestra, que se trata de una operación de fake para demostrar justamente la facilidad con que podemos construir autores, como la autoría, en el fondo, no es más que un proceso de fabricación ideológica, cultural y económica. Otro caso muy parecido, no hemos tenido tanto éxito como con Vivian Maier, pero no está mal. Se trata de Charles Jones. Charles Jones es un fotógrafo que era el jardinero de un lord inglés. Esta es la historia que hemos vendido. También su archivo fue encontrado en Portobello Road, ¿no? En un mercadillo en Londres, etcétera, en una caja de zapatos. Entonces, habían unas imágenes increíbles que este jardinero hacía de los jardines de flores, de hortalizas, de vegetales, que hacía las fotografías cuando tenía tiempo libre y no estaba trabajando con el cuidado, la horticultura y la jardinería, ¿no? Entonces, son unas fotografías, teóricamente Charles Jones nace en 1866, por lo tanto, son unas fotografías que preceden en 20 años a Edward Weston, a Imogen Cunningham, a Karl Blossfeld. Es decir, son unas fotografías geniales, pero que se anticipan en la historia en 20 o 30 años, ¿no? Entonces vemos pues desde los grandes autores de la modernidad, de la vanguardia fotográfica de los años 20 y 30, o hasta llegar a Mapplethorpe, ¿no? Robert Mapplethorpe. Incluso lo encontramos ya en estas fotografías de Charles Jones de principios del siglo XX. Y la última aportación de la que quiero hablar, hay más, pero están todavía funcionando, digamos, soterradamente, clandestinamente, esperando a que puedan hacer explosión. Tengo otro fotógrafo, que es el más reciente y, por lo tanto, el que le tengo más cariño, que es Chimo Berenguer. Chimo Berenguer fue un fotógrafo nacido en Valencia, pero que fue a finales de los años 60 a Barcelona para estudiar fotografía. Y en ese momento Barcelona vivía una eclosión política, eran los últimos años del franquismo, pero sobre todo cultural. Chimo Berenguer quería dedicarse al reportaje fotográfico, era ya fotógrafo aficionado, pero en su Valencia natal, debido a que él era gay y tenía unas inquietudes políticas pues un poco de izquierdas, se vio poco, apoyado y buscó en Barcelona pues, el clima propicio que le permitiría desarrollar esa voluntad documental crítica con el entorno, ¿no? Entonces estuvo a principios de los años 70 fotografiando las grandes manifestaciones, de movimiento obrero, ecologistas, del movimiento, de liberación gay y de lesbianas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época, a principios de los años 70 hasta más o menos el 76-77, hubo en Barcelona un music hall llamado El Molino, porque tomaba la referencia del Moulin Rouge de París, que se convirtió en un centro particular en la medida en que, además de los espectáculos que se hacían
hacían, espectáculos de variedades, ¿no? Tanto de humor, de baile, erotismo, música folclórica, etcétera, etcétera, pues había una extraordinaria interacción entre los actores, entre las vedettes y el público. De manera que aquello que no se podía decir todavía por la censura en la calle o que no se podía airear en los medios de comunicación, la gente en el lugar de ese local tenía la libertad para poder airear y para criticar, ¿no? En ese momento, en los años 74-75, se estaba representando en el Molino un espectáculo cuyo título era A chupar del bote. A chupar del bote es una expresión española que significa aprovecharse, es una expresión que significa corrupción, ¿no? Y esa idea de la corrupción en los años 70, al final del franquismo, nos traslada inmediatamente a la corrupción que vive España y que hay en muchos otros países europeos, por desgracia. Es decir, que en el fondo, pues hablar de El Molino no era solo referirse a un teatro, de un espectáculo, de music hall, etcétera, etcétera, sino a, de una manera metafórica, utilizar ese lugar, ese centro, ¿no?, como un reflejo, como un espejo, como un eco de la evolución que se estaba produciendo en la política española en ese momento. Es decir, el tránsito de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, en esa tesitura, Chimo Berenguer conoce y se enamora del coreógrafo del Molino, que se llama Negrito Poli, un bailarín cubano que luego fue un famoso actor porno. Entonces, a través de esa relación, Chimo Berenguer empieza a hacer fotografías de ese local. Y está cada noche haciendo fotos de las bailarinas, entra en los camerinos, conoce a las tramoyistas, conoce a las cantantes, etc. Puede hacer un reportaje desde dentro con la estética propia del reportaje de esa época, ¿no? Entonces, es un tipo de material pues, muy característico, no sé, a mí me recuerda, por ejemplo, el Café Leibniz de Arthur Andersen, ¿no? Entonces, con ese material, Chimo Berenguer quiere montar un libro. En España, en ese momento, hay una colección de libros que se titula Palabra e Imagen, editada por Ediciones Lumen, que se convertirá en un modelo realmente canónico dentro de lo que es el fotolibro, ¿no? Y que consiste en que un escritor de prestigio, incluso muchos premios Nobel, como Camilo José Cela, como Octavio Paz, como Pablo Neruda, escriben un texto y luego un fotógrafo, en paralelo, hace una serie de fotografías. De manera que no hay una dependencia de la imagen al texto, ni del texto a la imagen, sino como en el famoso Let Us Praise Famous Men de James Agee y Walker Evans hicieron como modelo de maridaje, fotografía y texto. Esta colección es realmente impresionante, es realmente un peso pesado en la historia del fotolibro, ¿no? Y entonces Chimo Berenguer prepara una maqueta de este libro, la va a presentar, pero un infortunio de la historia, en 1977, cuando regresaba borracho de hacer fotos de un festival rock, pues tiene un accidente de moto y se mata. Con lo cual, la maqueta queda, digamos, olvidada. Todas sus pertenencias las conservará su hermana, que es monja de clausura en un monasterio de Valencia. Hasta que la casa familiar tiene que, digamos, tiene que vaciarse, y entonces esta hermana monja pues, decide hacer una donación de todo este material a un museo en Valencia, que es el IBAM, ¿no? Entonces, el IBAM dice, esta maqueta es muy interesante, está lista, y se edita el libro, efectivamente, ¿no? Y a partir de ese momento, con el libro editado, empiezan a hacerse exposiciones de Chimo Berenguer, en diferentes galerías españolas. Chimo Berenguer se expone en varias ferias de arte, en Arco en Madrid, en Barcelona, en Valencia, etcétera, etcétera. Algunos museos
compran obra de Chimo Berenguer, los medios de comunicación empiezan a hablar de la importancia de Chimo Berenguer en la fotografía española, es decir, este maestro olvidado que felizmente ha sido recuperado. En las exposiciones mostramos pues, la cámara Asai Pentax que utilizaba, las hojas de contactos, los libros que leía y, evidentemente, su fotografía familiar, las cartas que se enviaban con su hermana monja de clausura y que le recriminaba la homosexualidad, en fin, toda esta serie de cosas. Hasta el punto de que, claro, para hacer convincente una historia así, ¿qué hemos de hacer lo primero de todo en la era digital? Pues que cuando alguien vaya a buscar el nombre de Chimo Berenguer en Google aparezcan muchas entradas. Por lo tanto, en el momento de plantear este fake, lo primero que hicimos, el equipo que trabajaba conmigo, es decir, mi comando, ¿no? Un comando terrorista, fue empezar a introducir materiales en Internet, ¿no? Y lo más fundamental, materiales en Wikipedia. Es decir, que si buscamos Chimo Berenguer, teníamos su biografía en Wikipedia en español, en Wikipedia en catalán y en Wikipedia en alemán, porque como había estado también en Alemania, pues tal. Es decir, que el reto era, ¿podemos construir todavía un fake en la era de Internet? Y la respuesta es, precisamente en la era de Internet es cuando más fácil es hacer un fake, ¿no? Porque la gente confía plenamente en una serie de herramientas de información que son fácilmente manipulables, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún problema. Y eso pues, me ha permitido marcar muchos goles a los medios de comunicación. Por ejemplo, el periódico El País dedica una página a Chimo Berenguer como gran revelación. El periódico El Mundo dedica 2 páginas. El periódico Levante dedica 2 páginas. El periódico Ara publica 6 páginas sobre la aparición del libro de Chimo Berenguer, ¿no? Y no se trata de burlarme o de intentar ridiculizar al periodismo cultural o a los medios de comunicación, sino que se trata de mostrar hasta qué punto, como decía antes François, es fácil construir un autor. Es decir, hay muchos autores con una gran calidad. ¿Por qué de repente alguno de ellos sobresale y se convierte en un crack meteórico del mercado del arte? Pues puro marketing, puro branding, hay una serie de técnicas que se utilizan en el mercado del arte como se utilizan en el mercado de cualquier otra cosa, ¿no? Y por lo tanto hay que estar atentos no solo al reconocimiento, a la fama de esos autores, sino a los mecanismos con los cuales han llegado a encumbrarse, ¿no? Por lo tanto, este es un proyecto que al final, hace tan solo un par de meses, pues hice una conferencia de prensa y expliqué que Chimo Berenguer era yo. Que Chimo Berenguer eran fotografías mías que yo había hecho en ese local, en el Molino, cuando tenía 18 años. Y que esas fotos quedaron en mi laboratorio, en un rincón, porque luego no tenían una relación, una coherencia directa con el resto de trabajos que he seguido haciendo y que solo ahora, al darle este nuevo ámbito, me ha parecido interesante resucitarlas, darles un nuevo carácter, ¿no? Y todo esto se ha hecho necesariamente con la complicidad de una serie de influencers, de líderes de opinión. Por ejemplo, Martin Parr. Martin Parr le pedí, por favor, habla bien de este libro, di que es un libro fantástico. Y Martin Parr, naturalmente, dijo, sí, Chimo Berenguer es la gran revelación después de Vivian Maier, ¿no? Me inventé un premio y el presidente del jurado era Eric Kessel. Y hicimos una foto de Eric Kessel dando el premio al libro de Chimo Berenguer. Es decir, que en el fondo no hice más que repetir toda la estrategia de promoción que se sigue de una manera pues interesada o no en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, ¿no? Y repito, no deja de ser una forma de entender cómo, más allá de las construcciones del autor, de la figura, pues todo eso puede ser fácilmente realizable. Y siempre digo lo mismo, si yo con mis recursos escasos, ilimitados y humildes puedo hacer todo eso, ¿qué no podrán hacer los grandes sistemas, los grandes museos, los grandes coleccionistas en las grandes instituciones si lo desean, ¿no? Cuando hice el proyecto de Miró, ya para terminar,
quise presentarlo en la Fundación Miró. Y la que era entonces la directora me dijo, Joan, tú eres un gran artista. Y yo, gracias. Pero ¿por qué no criticas a la política o a la prensa o a la ciencia? O sea, ¿por qué criticas al arte? ¿No ves que esto es tirarte piedras encima de tu tejado, ¿no? O sea, ¿por qué vienes a molestar con Miró, que es, digamos, el objeto de nuestra institución, ¿no? O sea, dicho de una manera así un poco procaz, ¿no? ¿Por qué nos vienes a tocar los cataplines, ¿no? Y yo le dije, mira, precisamente porque si no empezamos con una autocrítica respecto a nuestro propio mundo, la crítica que podamos hacer de lo demás no tendrá ninguna validez, es decir, no tendrá ninguna solidez, no tendrá ningún sentido. Por lo tanto, hemos de ser capaces de ver los problemas, ver las fisuras, porque si no las vemos, si no somos conscientes, no sabremos cómo resolverlas. Muchas gracias.